Mi nombre es Mabel y tengo 26 años. Siempre creí que la familia en su esencia significaba amor incondicional. Esa creencia se hizo añicos a las 3:15 de la mañana bajo las duras luces fluorescentes de la sala de emergencias del Hospital General de Massachusetts. Estaba acostada en una camilla después de un devastador accidente automovilístico. Cada respiración era una nueva ola de agonía. El médico me dijo que tenía una hemorragia interna y que necesitaba cirugía de emergencia. Pero había un problema. Debido a una mala reacción a la anestesia que había tenido hace años, necesitaban usar un protocolo diferente. Y para eso, la política del hospital requería el consentimiento de la familia. Me temblaban tanto las manos que apenas podía marcar. Llamé a mis padres, Robert y Linda. Buzón de voz. Llamé de nuevo. Buzón de voz. Dejé mensajes cada vez más desesperados. Pasó una hora arrastrándose. Finalmente, mi teléfono se encendió. ¿Un mensaje de texto de mi padre? ¿No puede esperar esto? ¿Estamos ocupados reuniéndonos con clientes ocupados? Estaba mirando un mensaje de texto que básicamente me decía que pospusiera mi cirugía de emergencia porque estaban ocupados. ¿Alguna vez te has sentido como el invisible en tu propia familia? Déjame saber tu historia en los comentarios. Y no olvides suscribirte porque no querrás perderte este viaje. Me derrumbé. Un sollozo áspero y desgarrador me atravesó el pecho, haciendo gritar mis costillas rotas. El dolor físico no era nada comparado con la comprensión de lo completamente sola que estaba. Un amable enfermero llamado Ben y una trabajadora social, María, estuvieron a mi lado en un instante. María preguntó suavemente, «Mabel, ¿hay alguien más? ¿Otro pariente al que podamos llamar?» A través de mis lágrimas, les di el único otro número que tenía. Mi abuelo, William, el padre de mi madre. María salió para hacer la llamada. Ya viene, dijo, regresando unos minutos después. Dijo que estará aquí en menos de una hora. Vivía a 50 millas de distancia, fuera de la ciudad. Pero, efectivamente, menos de una hora después, el abuelo William entró corriendo por las puertas. Tenía 74 años, era un carpintero jubilado y todavía tenía aserrín en su vieja camisa de franela. Vino directamente a mi cama, sus manos curtidas envolviendo mi mano sana. «Oh, Mayab», susurró. Y esa única palabra contenía más amor del que había sentido en toda mi vida. Escuchó atentamente mientras el médico explicaba la situación. Hizo preguntas agudas y prácticas sobre los riesgos. Luego tomó el portapapeles y firmó los formularios de consentimiento con mano firme mientras me llevaban hacia el quirófano. Se inclinó y me besó la frente. «Estaré aquí mismo cuando despiertes, chiquilla, no te preocupes». Cuando desperté horas después, aturdida y desorientada, lo primero que vi fue su forma familiar en la silla junto a mi cama. Se había quedado. Su cabello plateado estaba despeinado y estaba a mitad de un crucigrama, pero estaba allí. Verlo, a mi protector, desató una inundación de recuerdos, toda una vida de negligencia emocional, comprimida en una dolorosa realización. Mis padres, Robert y Linda, eran destacados asesores financieros en Newton. Vivían en un elegante condominio moderno que parecía la portada de una revista y valoraban las cosas solo por su precio. Recordé sus caras cuando les dije que iba a aceptar un trabajo como coordinadora de una organización sin fines de lucro. «Eso es lindo», Mabel, había dicho mi madre, con su sonrisa tensa. «Pero realmente no paga, ¿verdad?» Mi padre era peor. Cuando les mostré con orgullo mi primer coche, un Toyota Corolla usado con 85.000 millas, él solo suspiró. «¿Cuándo vas a ponerte seria, Mabel? Por eso deberías haber estudiado finanzas». Pero el abuelo William, él era diferente. Cuando mis padres se saltaron mi graduación universitaria por una conferencia en las Bahamas, el abuelo William estuvo allí, sentado bajo la lluvia, sosteniendo un ramo de margaritas. Él fue quien me enseñó a trabajar con mis manos, a tirar arcilla en un torno y a pintar cerámica. Cualquier cosa hecha con amor vale más que algo comprado con dinero, siempre decía. Él fue el que apareció. Siempre fue el único que apareció. Y ahora, en el momento más aterrador de mi vida, él era el único que estaba allí de nuevo. 4 días después de mi cirugía, mis padres finalmente hicieron acto de presencia. Entraron en mi habitación del hospital,
no con preocupación, sino con un aire de profunda inconveniencia. Mi padre Robert ya estaba revisando su teléfono. Mi madre Linda me entregó una pequeña bolsa de dulces de farmacia, de los que compras en una gasolinera. Bueno, te ves mejor, dijo mi madre, sus ojos moviéndose por la habitación, evitando mi cara. El estacionamiento aquí es horrible. Mabel, se quejó mi padre, paseando cerca de la ventana. Tuvimos que dar vueltas durante 20 minutos. Se quedaron exactamente 35 minutos. En ese tiempo, mi madre se quejó de un cliente que estaba siendo difícil. Y mi padre me preguntó, entonces, ¿cuál es el cronograma? ¿Cuándo creen que podrás volver al trabajo? No, ¿tienes dolor? No, ¿qué dijo el médico? Sino, ¿cuándo puedes volver a ser productiva? Se fueron para asistir a una cita para cenar. Cuando la puerta hizo clic al cerrarse, el silencio que dejaron atrás fue más fuerte y más doloroso que su charla vacía. Unos días después, el equipo médico vino a discutir mi alta. «Tu apartamento está en el segundo piso, ¿correcto?», preguntó el médico. Asentí. «Con tu pierna y hombro, no podrás manejar las escaleras durante al menos 6 semanas». Una ola de pánico me golpeó. No tenía a dónde ir. El elegante y moderno condominio de mis padres era famoso por no estar preparado para invitados. Antes de que pudiera siquiera entrar en pánico, una voz firme y familiar se escuchó desde la silla en la esquina. «Ella viene a casa conmigo», dijo el abuelo William. Había estado allí todos los días. Le dijo al médico que estaba jubilado, que su casa era de un solo nivel y que ya había construido una rampa temporal para los escalones delanteros. Así, sin más, se resolvió. Instalarme en su pequeña casa bien reparada fue como respirar aire limpio por primera vez. Me instaló en la habitación de invitados, me trajo comidas que había cocinado él mismo y se sentó conmigo durante horas mientras yo soportaba la dolorosa terapia física. Pero en los momentos de tranquilidad, en la oscuridad de la noche, me quedaba despierta y lidiaba con una pregunta que me avergonzaba. ¿Por qué, después de todo lo que habían hecho, seguía revisando mi teléfono, esperando un mensaje de texto de ellos? ¿Por qué esa visita de 35 minutos, por insultante que fuera, todavía se sentía como algo que había deseado? Había leído sobre esto en una clase de psicología. Es un concepto llamado impotencia aprendida. Es lo que sucede cuando estás en una situación dolorosa y negativa durante tanto tiempo que tu cerebro simplemente deja de intentar encontrar una salida. Aprendes a soportar el dolor como algo normal. Durante 26 años, me habían entrenado para aceptar su negligencia emocional. Un niño que solo obtiene validación de vez en cuando aprende a anhelarla, a ver esas migajas diminutas e inútiles como si fueran un festín. Mis padres me habían condicionado a estar agradecida por cualquier pizca de atención que me dieran, sin importar cuán fría o breve fuera. No era débil. Fui entrenada. Y acostada en esa casa tranquila, rodeada del amor incondicional de mi abuelo, finalmente me di cuenta de que el entrenamiento había terminado. Mientras comenzaba a sanar físicamente, comenzó la pesadilla administrativa. Mi vecina Sara, una dulce maestra que vivía en el apartamento de abajo, había estado recogiendo mi correo. Trajo una enorme caja desbordante de cartas. «No quería molestarte mientras estabas, ya sabes», dijo, con los ojos llenos de simpatía, pero seguía acumulándose. Le di las gracias y me senté en la mesa de la cocina del abuelo William, con una pila de sobres frente a mí. Al principio, eran solo las habituales facturas médicas que me hacían apretar el estómago, extractos de seguros. Pero luego, encontré cosas que no tenían sentido, cartas confusas de mi proveedor de seguro por discapacidad, la póliza que tenía a través de mi trabajo y mi cartera de inversiones privada. Llamé primero a mi compañía de seguro por discapacidad. Después de 20 minutos en espera, un representante cortés finalmente respondió. Le expliqué quién era y que estaba tratando de resolver mi reclamo. Hubo una larga pausa. «Señorita», dijo lentamente el representante, «ya hemos estado en comunicación con sus apoderados financieros con respecto a esta cuenta». Agua helada se vertió en mis venas. ¿Mis qué? ¿Quién? Sus padres, Robert y Linda. Dijo que nos contactaron. Veamos, 3 días después de su accidente. Estaban preguntando sobre el protocolo para liquidar la totalidad del fondo. ¿Liquidar? No acceder, liquidar.
Mi mente retrocedió 2 años. Estaba sentada en la elegante oficina con paredes de cristal de mi padre. Él había insistido en ayudarme a establecer mi primera cartera de inversiones real y mi seguro de discapacidad suplementario. Es solo un procedimiento estándar, Mabel había dicho, deslizando un bolígrafo sobre el escritorio. Solo nos agregaremos a mí y a tu madre como apoderados financieros. Todo es parte de la cartera familiar. Hace que sea más fácil de administrar. Había estado agradecida. Pensé que finalmente estaba mostrando interés en mi vida, mi futuro. Ahora me di cuenta de que solo estaba preparando una trampa. Me temblaban las manos, pero no por debilidad. Era una ira fría y clínica. Colgué con el representante del seguro e inmediatamente marqué el número de mi padre. Respondió al segundo timbrazo, con voz despreocupada. Mabel, nos preguntábamos cuándo llamarías. ¿Por qué intentaste liquidar mi fondo de discapacidad? El silencio al otro lado fue pesado. Ahora, Mabel dijo finalmente, su tono cambiando al condescendiente que usaba con clientes difíciles. Escucha, el mercado está a la baja. Es un mal momento. Solo estábamos buscando reestructurar tus activos. Mover ese dinero antes de que perdiera valor. ¿Moverlo a dónde, papá? Presioné. Mi voz peligrosamente tranquila. Es solo una simple reestructuración. ¿Moverlo a dónde, papá? Él espetó. El pulido barniz se resquebrajó y la frustración cruda se derramó. La firma está teniendo algunos problemas de flujo de caja, si tienes que saberlo. Es un préstamo temporal. Lo recuperarás. No seas tan dramática. ¿Un préstamo temporal? Estaba planeando usar el dinero que necesitaba para sobrevivir mientras no podía trabajar para tapar un agujero en su negocio en quiebra. Esto no era negligencia. Esto era robo. Colgué el teléfono. Pero la fría realización apenas comenzaba. No era solo el fondo de discapacidad. Volví a la pila de correo que Sara había traído. Mis manos revisaron las facturas médicas, el spam de seguros. Y luego lo encontré. Un sobre de aspecto oficial de un banco diferente, uno con el que ni siquiera tenía una cuenta. Lo rompí. Era una carta de rechazo de préstamo, pero no era para una tarjeta de crédito. Era una carta que rechazaba una solicitud de línea de crédito con garantía hipotecaria. La dirección que figuraba en la solicitud era mi apartamento, mi condominio. Mi padre había confirmado mi condominio hace 2 años. No tenía suficiente historial crediticio por mi cuenta. Y él había insistido. Es solo una formalidad, Mabel había dicho. Solo para ayudarte a empezar. Había usado esa formalidad para intentar drenar el capital de mi casa. La fecha de la solicitud era 2 días después de mi accidente. Mientras yo estaba en la UCI, no solo estaba tratando de liquidar mi fondo de discapacidad. Estaba tratando activamente de aprovechar mi casa para salvar su negocio en quiebra. Toda la tristeza que había sentido en el hospital, la impotencia aprendida, todo se evaporó. Fue reemplazado por algo agudo, frío y claro. Esto no era una disputa familiar. Esto no era negligencia. Esto era depredación. Estaban rodeando mis activos como buitres, esperando que estuviera lo suficientemente débil para poder desmembrarme. Esta vez no lloré. Miré al abuelo William, que me estaba observando desde el umbral. Su rostro estaba marcado por la preocupación. No tuve que decir una palabra. Simplemente le entregué la carta. La leyó, su rostro se volvió atronador. La miró fijamente durante un largo y silencioso minuto. Luego dejó la carta sobre la mesa, pasó junto a mí a su pequeño estudio y regresó sosteniendo una vieja libreta de direcciones de cuero agrietado. Hojeó las páginas, su dedo trazando una lista de nombres. Y luego descolgó el teléfono fijo de la pared. Marcó un número de memoria. Harrison dijo por teléfono. Soy William. Sí, ha pasado mucho tiempo. Estoy bien, pero llamo por mi nieta. Está en problemas. Escuchó por un momento, luego me ofreció el teléfono. El señor Harrison hablará contigo. Tomé el teléfono. El señor Harrison, un abogado que mi abuelo conocía desde hacía 40 años, escuchó pacientemente mientras yo explicaba todo.
Mi voz era firme y fría. Le conté sobre el hospital, el mensaje de texto, la visita de 35 minutos, y luego le conté sobre el fondo de discapacidad y la solicitud de préstamo con garantía hipotecaria. Hubo un largo silencio al otro lado. Mabel dijo finalmente, su voz tranquila y seria. Lo que han hecho tus padres no es solo poco ético, es potencialmente fraudulento. Usaron su posición de confianza para obtener acceso e intentaron actuar en consecuencia sin tu consentimiento mientras estabas incapacitada. Podemos arreglar esto, y podemos arreglarlo ahora. ¿Qué hacemos? Pregunté. Tú descansa, tú sana, dijo. Y pude escucharlo garabatear en un blog legal. Voy a redactar una revocación completa del poder notarial, una notificación de cese y desista para ambos y nuevos documentos de poder notarial que nombren a tu abuelo para decisiones tanto médicas como financieras. Los tendré listos para mañana. Cuando colgué el teléfono, la traición todavía me dolía. Pero por primera vez, sentí un destello de poder. Esto ya no era un drama familiar. Esta era una pelea legal. Y finalmente estaba lista. 4 semanas después de mi accidente, llamé a mis padres y les pedí que vinieran a la casa del abuelo William. Había dejado los analgésicos, mi mente estaba clara y me sostenía firmemente con un par de muletas. Llegaron a las 2 de la tarde, claramente molestos. Mi padre Robert entró primero y ni siquiera me miró. Mabel, esto es muy inconveniente. Tenemos una presentación a las 3. Lo que sea esto, ¿puede ser rápido? Se detuvo cuando vio la configuración en la sala de estar. Yo estaba sentada en un sillón, con mi pierna lesionada apoyada. A un lado de mí estaba sentado el abuelo William, con las manos dobladas tranquilamente en su regazo. Al otro lado estaba sentado el señor Harrison, con un traje completo sosteniendo un maletín. Mi madre Linda lo vio y su sonrisa profesional vaciló. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Quién es este? Por favor, siéntense, dije. Mi voz era uniforme. Me sorprendió lo firme que era. Se sentaron en el sofá frente a mí. Cogí un simple sobremanila de la mesa de café y lo deslicé hacia ellos. Mi padre se burló. ¿Qué es esto? ¿Más facturas médicas? Estos, dije, encontrando su mirada, son documentos legales. Son una revocación completa de todo poder notarial que tengan sobre mí, médico o financiero. Son notificaciones de cese y desista, y son papeles que los eliminan como apoderados y beneficiarios de todas mis cuentas y pólizas de seguro. Efectivo inmediatamente. La mano de mi madre voló a su boca. Mabel, no. ¿Cómo pudiste? Después de todo lo que hemos hecho por ti. El rostro de mi padre se puso de un rojo profundo y manchado. La máscara del exitoso asesor financiero había desaparecido. ¡Ingrata!, gritó, poniéndose de pie. ¿Así nos pagas? Estábamos tratando de proteger tus activos. La palabra proteger flotó en el aire, tan vil que me dio náuseas. Lo miré, no con la ira que él estaba mostrando, sino con una fría y tranquila finalidad. ¿Protegerlos?, pregunté. ¿O liquidarlos, como cuando solicitaste un préstamo con garantía hipotecaria sobre mi condominio mientras yo estaba en cirugía? La habitación se quedó completamente en silencio. Mi madre dejó de llorar. Solo me miró fijamente, con la boca abierta. El señor Harrison y mi abuelo no se movieron. El rostro de mi padre palideció. La rabia se había ido, reemplazada por la conmoción hueca de ser atrapado. Se sentó de nuevo con fuerza. No tenía nada que decir. Había estado tan seguro de su propia inteligencia, tan seguro de mi debilidad, que nunca imaginó que se le pedirían cuentas. Tú. No sabes la presión bajo la que estamos, susurró finalmente mi madre, con la voz temblorosa. La firma. Lo sé, dije, interrumpiéndola. Pero tu carrera en quiebra no es mi problema. Ya no. Firma los papeles. Nos sentamos allí y vemos a la gente hacer esto y sentimos una sensación de culpa. Nos enseñan que la sangre se supone que es más espesa que el agua. Que la familia es para siempre. Pero eso es un arma que la gente tóxica usa para mantenerte atrapado. Cuentan con tu culpa. Cuentan con tu sentimentalismo.
Confían en el hecho de que seguirás prendiéndote fuego para mantenerlos calientes. A veces, dejar ir los lazos de sangre no es un acto de traición. Es el acto supremo de autoconservación. No se trata de encontrar odio. Se trata de finalmente, elegir encontrarte a ti misma. Es el momento en que dejas de ser su víctima y comienzas a ser tu propia rescatadora. Mi padre, con las manos temblando de rabia, agarró un bolígrafo de su chaqueta y garabateó su nombre en los documentos. Mi madre firmó después de él, sus lágrimas manchando el papel. Se fueron. No dijeron otra palabra. Mi padre no miró hacia atrás. La puerta se cerró y el silencio en la sala de estar de mi abuelo fue absoluto. Dejé escapar un suspiro que sentí que había estado conteniendo durante 26 años. Las semanas que siguieron fueron sobre la reconstrucción. No solo de mi cuerpo, sino de toda mi vida. Con la ayuda del señor Harrison, aseguré mis finanzas. Abrimos nuevas cuentas en un banco diferente, creamos nuevas contraseñas para todo y pusimos alertas de fraude en mi crédito. Vendí el condominio. No podía soportar la idea de vivir allí, sabiendo que mi padre lo había visto como solo otro activo para despojar. Encontré un pequeño apartamento nuevo en la planta baja, uno con puertas anchas y un pequeño patio. El abuelo William vino y construyó una rampa de madera resistente para la entrada. Solo hasta que estés firme sobre tus pies, dijo. Pero yo sabía que la construyó para que durara. Volví a mi trabajo en la organización sin fines de lucro. Pero no era la misma persona. La experiencia había forjado algo nuevo en mí. Usé lo que había aprendido, las lagunas legales, la pesadilla del seguro, la vulnerabilidad de ser paciente. Y le propuse un nuevo programa a mi jefe. Un programa que proporciona defensa legal y financiera gratuita para sobrevivientes de eventos médicos importantes, protegiéndolos exactamente de este tipo de explotación depredadora. Mi vida es tranquila ahora, pero está llena. Anoche, organicé una cena en mi nuevo apartamento. Mi familia elegida estaba allí. El abuelo William le estaba enseñando a Ben, el enfermero del hospital, a hacer trampas a las cartas. Mi vecina Sara trajo un pastel. Comimos. Reímos. Y miré alrededor a los cuencos de cerámica pintados a mano que había hecho, ahora llenos de comida y compartidos con personas que amaba. Y fue entonces cuando me di cuenta de que finalmente estaba completa. Si estás escuchando esto y eres una de esas personas que siempre se ha sentido como si estuvieras en los márgenes de tu propia familia, quiero que escuches algo. No te define el amor que no recibiste. Tu valor no está determinado por su incapacidad para verte. No eres un personaje secundario en su historia. Eres la protagonista en la tuya. Construir una familia no se trata de sangre. Se trata de quien aparece. Se trata de quien escucha. Se trata de quien te respeta, quien te protege y quien, cuando estás rota, se sienta contigo en la oscuridad y luego te ayuda a construir una rampa. No tengas miedo de dejar ir lo que te está haciendo daño. No tengas miedo de elegirte a ti misma. Tu verdadera familia, la que te está esperando, estará allí para atraparte.